A continuación, vamos a explicar lo que es la suma de una sucesión geométrica o que en algunos contextos lo llaman la serie geométrica. Pues, como es costumbre, primero vamos a ver unos ejemplos. Entonces, en este primer ejemplo tengo pues dos líneas. Hagan de cuenta de que eso pueden ser, no sé, las ramas de un árbol. ¿Sí? Se dividió, salieron dos. Pero a partir de ahí, esas ramas de un árbol se van a subdividir de a 3. Bueno, entonces en la primera hay 2, ¿sí? S1, o sea, la suma. En el primer dibujo hay 2. En el siguiente dibujo, cada rama se subdivide en 3. O sea que si usted cuenta las ramas, las dos grandes que habían y ahora las tres medianas que hay, pues en total pues serían las dos grandes que habían más cada una se subdivide en 3, o sea 2 por 3, y eso me daría pues la suma en el dibujo 2, o sea 2 más 2 por 3. En el siguiente dibujo, cada de esas ramas anteriores se vuelven a subdividir en 3, cada una. Bueno, pero es que ya habían 6 ramas pequeñas más las dos grandes. Se quedarían las dos que ya habían más esas mismas dos se subdividieron en 3, o sea 2 por 3. Más en la siguiente, ese 2 por 3, cada una se subdivide en 3, o sea que vuelve y se multiplica por 3. Y si le preguntan por el total de ramas, pues debería hacer esa suma. Que sería en últimas contar cada una de esas lineecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contarlas todas. En el siguiente dibujo, cada una de las ramas del dibujo anterior se vuelven a subdividir en 3. O sea, quedarían las dos grandes que habían, más 2 por 3, o sea, las que se dividieron después, más 2 por 3, ¿por qué por 3 otra vez? Porque volvieron a subdividir en 3. Más 2 por 3, nuevamente por 3 porque se volvieron a subdividir en pedazos de a 3. O sea que ese sería el total de ramas que habrían en el cuarto dibujo. Y para el dibujo 5, pues otra vez se vuelven a subdividir en 3 cada una. Se quedaría 2 más 2 por 3, más 2 por 3 por 3, más 2 por 3 por 3 por 3, más 2 por 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, si eso lo escribimos en forma de potencia, pues porque estamos multiplicando el 3 varias veces. Primero pues sería 2. Lo del segundo dibujo sería 2 más 2 por 3. Lo del tercer dibujo sería 2 más 2 por 3 más 2 por 3 a la 2. Lo del cuarto dibujo sería 2 más 2 por 3 más 2 por 3 a la 2 más 2 por 3 a la 3. Lo del quinto dibujo pues sería 2 más 2 por 3 más 2 por 3 a la 2 más 2 por 3 a la 3 más 2 por 3 a la 4. Y bueno, ¿qué pasa en un número cualquiera? Pues si nos podemos dar cuenta, todo viene con el 2. Y la potencia del 3 se va incrementando, ¿cierto? En cada suma. ¿Hasta dónde? Siempre llega hasta un número antes de la suma que yo estoy hallando. Por ejemplo, digamos cuando era S2, iba hasta la potencia del 3 ahí, en ese S2 es 1, pues porque ese S2, quítele 1, pues me daría el 1 del exponente. Ese 1 que no se ve acá en este espacio, pero ahí va un 1. En la suma 3, pues ese 3, quítele un 1, pues me daría 2, o sea que va hasta que el 3 llegue a la potencia 2. En el S4, hay 4, quítele un 1, me quedarían 3, o sea que la suma va hasta que el 3 alcance la potencia 3. En S5, pues al 5 quítele un 1, queda 4. Entonces esta suma va hasta que el 3 alcanza la potencia 4.
O sea que para cualquier número, la suma iría 2 más 2 por 3 más 2 por 3 a la 2 más 2 por 3 a la 3 más hasta que quede 2 por 3 y esa potencia sea un número menos que la potencia que a mí me están pidiendo, o sea que llegue a n-1. O sea, si me piden la potencia 15, entonces tengo que llegar hasta que el 3 alcance la potencia 14. Hasta ahí llegaré la suma. Bueno, pero pues dice, pues sí, cuando son poquitos números, pues normal, cojo una calculadora, hago las cuentas y ya. Pero si es un número muy grande, digamos, halle la suma del término 80, del término 45, del término 62, pues hacer la suma en la calculadora pues es posible, pero pues va a tomar un proceso pues bastante largo hasta que haga la suma de todos esos términos. Entonces, ¿cuál sería la idea? Pues la idea sería encontrar una fórmula. Ah, pues si yo encuentro una fórmula, pues genial, porque me ahorro todo un trabajo de ponerme a coger una calculadora, empezar a sumar y sumar y sumar y sumar y sumar hasta que encuentre el número que es. No, necesito una fórmula que me haga esos cálculos ya, de una, sin dar tanta vuelta. Entonces, ¿cómo sería esa fórmula? Pues yo estoy viendo que el número que siempre va multiplicando, el que toma en forma de potencia, el que va en la base es 3. ¿Sí? O sea, siempre va multiplicando por 3. Entonces, ese número lo multiplico por menos 3 en toda esa ecuación. Listo, entonces eso le cambia el signo a todos los términos. Y al multiplicar por 3, como la mayoría de términos, excepto el primero, no todos los demás tienen 3. Entonces, el 2 al multiplicarlo por menos 3, podría menos 2 por 3. Pero todos los demás aumenta la potencia en 1. ¿Sí? Porque al multiplicarlo por 3, pues le sumo 1 a la potencia. O sea que ese 2 por 3 se convertiría en 2 por 3 a la 2. El 2 por 3 a la 2 se convertiría en 2 por 3 a la 3. Y así sucesivamente se le va sumando 1 a la potencia. Yo podría sumar esas dos cosas, que me daría algo pues bastante largo. Entonces en el lado izquierdo, ese S sub n es como si adelante, acá, hubiera un 1. Y el otro término es menos 3S sub n. O sea, básicamente ese S sub n haga de cuenta que es una X. O sea, quedaría X menos 3X. O sea, quedaría 1X menos 3X, o sea, me daría menos 2X. O escribirlo así como está acá, 1 menos 3 Sn, 1 menos 3, para hacer de cuenta que fuera X. ¿Por qué lo escribo así? Porque así va a ser más fácil de construir la fórmula. Y bueno, al escribirlos todos en una sola, bueno, vamos a dar cuenta de que se van a poder cancelar. Unos, el 2 por 3 positivo se va a poder cancelar con el 2 por 3 negativo. El 2 por 3 a la 2 se va a poder cancelar con el 2 por 3 a la 2 que estaba negativo. Y así sucesivamente se van a ir cancelando varios términos. ¿Quiénes son los únicos que van a quedar sin cancelar? Pues quedaría el 2 y el 2 por 3 a la n. Serían los únicos que quedan sin cancelar. Todos los otros se cancelaron y desaparecieron. Se dice, bueno, pero ese 1 menos 3 está en un paréntesis, está multiplicando. O sea que pasa al otro lado a dividir. Y lo que está acá en el lado derecho, ambos tienen un 2. Yo puedo factorizar el 2, o sea, sacar factor común. Y a ambos términos dividirlos por 2, o sea que acá quedaría un 1 menos y acá 3 a la n. O sea, básicamente quítale el 2 y queda el número que va multiplicando por ellos. Entonces esa sería la fórmula para este ejercicio. Ese mismo procedimiento se podría hacer para cualquier sucesión geométrica, no necesariamente para esa que me están mostrando. La suma sería este mismo, esta suma igualito al ejercicio anterior. Vuelvo y multiplico por menos r.
Se cambian los signos, bueno, se le va sumando 1 al exponente a todos. Se van a sumar, bueno, se van a cancelar la mayoría. Quedan solamente 2. Factorizo la Sn y mando a dividir S1 menos n. Bueno, y en el lado derecho ese A1 también lo factorizo. Bueno, pero más allá de si se entiende o no se entiende el procedimiento de cómo se encontró la fórmula, lo que va a importar acá es esa fórmula, aplicar la fórmula. Entonces, la fórmula que dice que la suma de un número o de una posición que le pidan va a ser siempre el primero y entre paréntesis 1 menos r, o sea, el número que uno le multiplica a los elementos de la sucesión geométrica para hallar el siguiente elemento. Sí, ese número que se multiplica para dar el otro número. Sí, ese número especial que explicamos en el video anterior, que cuando yo tomo dos números seguidos, los divido, ¿sí? Pues que el segundo lo divido en el primero, que siempre da el mismo resultado. Ese es el número R que estamos hablando acá. Y hacer esa operación. Esa es la fórmula que vamos a usar, ¿sí? Más allá de si está claro o no está clara de dónde sale la demostración de la fórmula, esa vamos a usar la fórmula, esa es la que vamos a determinar. Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo, en este primer dibujo, vamos a contar los puntos que aparecen en esa primera figura, pues que obviamente se ve que son 5. Esa es la fórmula que acabamos de explicar, que a partir de ahora la vamos a usar y ya. Vamos a mirar la demostración, no, simplemente vamos a usar. El segundo dibujo, ¿qué dice? El segundo dibujo dice que esa figura inicial se dividió en 3. ¿Sí? O sea, creó 3 copias más la que ya venía, que es la que está en el centro. O sea que sería 1, en la primera, bueno, serían 5, que hay en la primera figura, más otra vez 5 porque son 3 figuras iguales y se repite 3 veces. Por eso 5 por 3. Ahora pasa algo similar al ejemplo anterior. Cada una se va a dividir de a 3. Entonces esta es la primera figura, se divide en 3. Y luego cada una se divide en 3. Cada una se divide en 3, cada una se divide en 3. O sea que era 5 de la primera figura más 5 por 3. O sea, la primera figura, que tiene 5, se divide en 3 pedazos. Más, y luego cada uno de esos 3, o sea, 5 por 3, se vuelve a dividir en 3. O sea, por eso multiplica nuevamente por 3. Y la siguiente figura es que cada uno de estos de la figura anterior se divide a su vez en 3. Entonces, este se divide en estos 3. Este de acá se divide en estos 3. Estos 3 es la división de este. Este se divide en estos 3. Este de acá se divide en estos 3. Este se divide en estos 3. Este se divide en estos 3 y así sucesivamente. O sea, quedaría 5 de la primera figura más 5 por 3 más 5 por 3 por 3 más 5 por 3 por 3 por 3. O sea que si lo escribo, en la primera hay 5, en la segunda 5 por 3, en la tercera 5 más 5 por 3 más 5 por 3 a la 2. Y en la otra 5 más 5 por 3 más 5 por 3 a la 2 más 5 por 3 a la 3. Entonces mire que pasa algo similar a lo del ejemplo anterior, lo que explicamos antes. Al subíndice, en este caso 4, le quito 1, me haría 3. Entonces esa suma va hasta que el 3 alcanza la potencia 3. Por ejemplo acá, este S3, ¿qué es? Pues quería 5 más 5 por 3 más 5 por 3 a la 2. Hasta ahí. ¿Por qué? Pues porque este subíndice 3, quítele 1, me quedan 2. Hasta ahí llega la suma.
Entonces vamos a aplicar la fórmula. ¿Cómo aplica la fórmula? Pues primero saber cuánto tiene la primera figura, que son 5. El valor de R, pues que es el número que siempre va en paréntesis, que se va incrementando la potencia. Ese es el número R. Y se reemplaza en la fórmula. S del valor que me están preguntando, 8, sería igual a 1, o sea 5, abro paréntesis, 1, menos el valor de R, en este caso 3, elevado a la potencia que me están diciendo, 8. Todo dividido en 1 menos R, en este caso 3. Y al hacer la operación, el numerador sería 1 menos 3 a la 8. Que expresando eso en la calculadora, pues eso daría menos 6560. Y en el denominador sería 1 menos 3, pues que naturalmente es menos 2. Y hago esa operación en la calculadora, 5 por menos 6560 dividido en menos 2. Que eso me va a dar 16.400. Listo. En el siguiente ejemplo, pues esa es la primera figura, 3 puntos. La siguiente figura se subdivide en dos figuras idénticas. O sea que sería 3 más 3 por 2, porque en 2 fue que se subdividió, ¿cierto? La siguiente figura, cada figura se vuelve a subdividir en 2, o sea, los últimos que se construyeron se subdividen en 2. O sea que sería 3 más 3 por 2 más 3 por 2 a la 2 es de la última división que hicieron los últimos elementos. Y esas últimas figuras se subdividen también en 2. O sea, este se subdivide en estos dos, este se subdivide en estos dos, este se subdivide en estos dos y este se subdivide en estos dos. O sea que la operación sería 3 más 3 por 2 más 3 por 2 a la 2 más 3 por 2 a la 3. ¿Por qué hasta ahí? Pues porque como es S4, iría hasta que el 2 alcance una potencia menos del 4, o sea que llegue a la potencia 3. Entonces, recapitulando, el primero tiene 3 y el R vale 2. ¿Cuántos puntos hay en la figura 10? Pues ya sabemos la fórmula. Ese 10, acá debería ir un 10, no un 8, 10, igual al primero, o sea 3, entre paréntesis 1 menos R, o sea 2, elevado a la 10, todo dividido en 1 menos 2. O sea que eso en el numerador, ese 1 menos 2 a la 10 da menos 1023. Y en el denominador sería 1 menos 2, o sea menos 1. Hago la operación, que todo me daría 3069. Y listo, con esta explicación ya se podría analizar estos ejercicios. Acá pues que hay un cuadrado, ese cuadrado se divide en 2, luego cada cuadrado se vuelve a dividir en 2, y luego cada cuadrado se subdivide en 2, o se pueden ir contando, en el primero hay 2, en el segundo sería 1 más 2, en el otro sería 1 más 2 más 4, en el otro 1 más 2 más 4 más 8, y así sucesivamente. Entonces sería hacer el mismo procedimiento que explicamos ahorita. Entonces, ¿cuántos cuadrados tiene la figura 10? Entonces, A1 pues vale 1, porque en la primera figura solo hay 1. Y el R pues vale 2, porque siempre se va dividiendo de 2. En el segundo ejercicio tengo estas figuras.
Y ahí me están preguntando cuántos triángulos blancos tiene la figura 9. Es distinto a lo que está en el ejercicio explicado anteriormente, porque ahí eran triángulos negros, bueno, que en este caso vienen siendo vinotintos. Pero no me están preguntando por eso, sino por los triángulos blancos, cuántos hay. Y esa tercera figura, mira, figura que va formando, y yo voy contando la cantidad de cuadrados blancos que aparecen. Primero aparece 1, luego 1 más 8, luego 1 más 8 más te daría 1 más 8 más 8 por 8, porque alrededor de cada cuadrado aparecen otros 8, y así sucesivamente. ¿Listo? Espero que pues haya quedado ya un poco más claro, que hayan entendido, que les haya gustado, y muchas gracias por ver el video y hasta una próxima ocasión.